Muy buenos días. Que el Señor me los bendiga a todos en esta bella mañana que el Señor ha hecho una vez más para alabarlo, para exaltarlo, para venir ante Él y darle nuestra alabanza y nuestra adoración porque Él se lo merece. Reconociendo todas las grandes bendiciones que Él hace llover sobre nuestra vida todos los días. Nos protege, nos provee, nos cuida, nos dio la vida. Él es quien nos ha dado todo lo que tenemos. Todo lo que es bueno en nosotros proviene de Él, aunque lo entiendas o no lo entiendas. Y lo interesante es que aun cuando somos mal agradecidos y no lo reconocemos, Él sigue bendiciéndonos por su naturaleza de ser fiel y ser bueno. Aquellos que nos visitan, que sean bienvenidos a la casa del Señor. Es mi deseo de corazón que Dios hable al corazón de cada uno de ustedes. Alabado sea su nombre. Tenemos un servicio especial porque conmemoramos una semana muy especial. Y porque este es un servicio especial, yo quiero que especialmente abramos nuestros corazones al Señor para darle una alabanza de corazón, atención de corazón y recibir de corazón lo que Él tiene para con nosotros. Porque cuando Él mandó a su Hijo a morir en la cruz, necesitó todo su corazón para poder dar ese sacrificio a una humanidad como somos nosotros, que mayormente somos malagradecidos. Pero su amor fue tan grande que Él no le importó nuestro malagradecimiento histórico. Sin embargo, Él mandó a su Hijo morir por ti y por mí, para que podamos tener una vida diferente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, poner este servicio en manos del Señor. Amado Padre Santo, te alabamos y te exaltamos en esta linda mañana. Te glorificamos porque eres Dios. Te glorificamos por el sacrificio de tu Hijo. Te glorificamos porque nunca cambias. Te glorificamos porque tú perdonas. Te glorificamos porque tú bendices. Y te glorificamos porque tú eres el autor de nuestra vida y de todo lo bueno que hay en nosotros. Te rogamos en esta mañana que tú recibas la adoración y la alabanza de tu pueblo, Señor. Que tú permitas que la palabra que vamos a compartir entre a nuestras mentes y a nuestros corazones y haga lo que tú la diseñaste para que ella hiciera. Que seas tú, Señor, y que no seamos nosotros. Oramos, Santísimo Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con los anuncios. Pueden tomar asiento. Dios me los continúe bendiciendo a toditos en esta hermosa mañana, próximamente tarde. Excusamos a la hermana Ana, que se encuentra un poquito afectadita de salud, así que les pedimos que la mantenga en sus oraciones para que tenga su pronta recuperación. Voy a darle los anuncios de esta semana, así que no los van a estar en pantalla porque ya vieron que estamos teniendo una proyección de anuncios mientras está el countdown, ¿verdad? Así que es bien importante que cuando usted entre a la casa del Señor esté pendiente a ese video que tiene los anuncios de todos nuestros servicios fijos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y la información de los ministerios que la iglesia, ¿verdad?, administra. También quería dejarles saber que mañana continuamos con nuestro estudio de discipulado a las 7 de la noche. Así que recuerden que hubo un cambio de horario y va a dar inicio a las 7 de la noche. Llegue tempranito para que tome asiento, ¿verdad?, y pueda disfrutar completamente del servicio del discipulado. Los miércoles tenemos estudios bíblicos tanto para adultos, niños y jóvenes, así que eso comienza a las 6:30 y termina aproximadamente a las 7:45 de la noche. Así que les exhortamos que vengan, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, a los adolescentes. Hay para todos en el estudio de la palabra de los miércoles. También les invitamos los jueves a los servicios de oración que dan inicio a las 7 de la noche. Hay un grupo hermoso que está orando por cada una de las necesidades del pueblo de Dios y de alrededor del mundo. Si usted no ha sido parte de este grupo, les exhortamos que se una a este grupo a orar por cada una de las necesidades y por misericordia, porque el Señor tenga misericordia por nuestra nación y todo lo que está sucediendo alrededor. También los viernes tenemos un taller de evangelismo que también tengo entendido que es a las 7 de la noche, si no me equivoco, a las 7 de la noche. Si usted desea aprender a capacitarse, ¿verdad?, para poder exponerle la palabra a otros
personas que no son creyentes, esta es su oportunidad. Se están tocando temas de cómo, ¿verdad?, evangelizar, cómo discipular a una persona no creyente. Y es bien importante conocer las formas en que uno llega a otras vidas. Y muchas veces en este país, que venimos de tantas nacionalidades, debemos saber cómo se dirige cada nacionalidad, cómo es cada cultura, para poder llevar la palabra de Dios y entender, ¿verdad?, ese acercamiento para cuando uno inicia una conversación como esta, que es tan importante. También les recordamos que este próximo domingo, bueno, antes del domingo, el sábado, los que inician el seminario tienen que estar aquí a las 8:30 de la mañana. El grupo nuevo del seminario da inicio a sus clases este próximo sábado a las 8:30 de la mañana, así que sean puntuales para que el maestro pueda iniciar sus clases. Y el domingo tenemos 2 servicios. Tenemos el servicio de amanecer, que es el que le llaman el Sunrise Service, que va a ser en el estacionamiento, en la parte de afuera, aquí al frente, si el clima no los permite, ¿verdad? Usted se le está exhortando que se estacionen en la 209 Connecticut Road, que es allí en la esquinita dobla, y en la parte de atrás hay amplio estacionamiento para que todos, ¿verdad?, podamos estacionar los vehículos en ese servicio de por la mañana. Luego de terminado ese servicio, vamos a tener un desayuno de traje. Así que usted sabe que puede traer algo para compartir y va a ser combinado junto con el grupo Anglo. Así que es un momento de compartir y de celebrar la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo y también compartir alimentos. Así que les exhorto que tome ese tiempito, madrugue, haga los arreglos el día anterior, deje todo planchadito, todo listo para que cuando usted se levante esté dispuesto a venir a la casa del Señor y disfrutar de ese amanecer, ¿verdad?, de esa salida del sol. Y luego, seguido del desayuno, al sol de las 10 de la mañana, si no me equivoco, comenzamos el servicio de adoración aquí en el templo junto con los anglos. Va a ser un servicio bilingüe, en español y en inglés, en donde ambos grupos van a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que les exhortamos que nos acompañen. Va a haber, el pastor normalmente traduce en español, el otro pastor habla en inglés, pero es bueno que podamos compartir y tener estos espacios de que la iglesia completa, tanto en inglés como en español, tenga esos espacios para adorar al mismo Señor y Salvador. Así que esos son los anuncios de esta semana. Les exhortamos a que sigan ofrendando para los ministerios Cuba para Cristo, Pan de Vida y el Ministerio de Guatemala. Las cajitas están en la parte de atrás y también lo pueden hacer con el QR code que se va a proyectar durante el recogido de las ofrendas. Que Dios me los continúe bendiciendo y vamos a disfrutar de la adoración en la mañana de hoy. El poder de la muerte de Jesucristo y cómo transformó nuestras vidas. Gloria a Dios. Isaías 53, del 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la vida dolorosa, triste de Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado
fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que él amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Juan 19, del 1 al 6. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decía: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En el monte Calvario se vio una cruz enferma de afrenta y dolor, y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús,
33 al 37. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús,
Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cómo puede ser que bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creerme otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Juan 19, 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos,
Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que el enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Jesús, me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo
4 del 1 al 5. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para
4, 6 al 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bueno, les invito a que puestos de en pie nos acompañen en esta alabanza. Aleluya. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Gloria a Dios. Para tu gloria. Pueden tomar asiento. Le pedimos a los diáconos y líderes de turno que pasen para la administración de las ofrendas. En la pantalla tienen el QR code por si quiere ofrendar en línea o diezmar en línea, puede escanearlo y lo va a llevar directamente al portal.
Dios. Gracias, Señor, te damos, Dios, una vez más, Dios. Gracias por tu misericordia, Dios. Porque gracias a ti estamos aquí, Dios. Te pedimos, Dios Santo, Dios, que tú bendigas estas ofrendas, Dios. Bendice a aquel que pudo dar, así igualmente a aquel que no pudo dar. Bendice de igual manera, Dios. Y Señor, bendice, Señor, a aquellas manos, Dios, que han de ministrarlas, Dios, para que sean administradas a lo mejor, para que esta obra siga creciendo en medio de estos tiempos, Dios. Glorifícate, Dios Santo, en estos momentos, Dios, por el mensaje de esta tarde, Dios. Que tú te glorifiques, Dios. Quita la distracción, quita toda preocupación de nuestras vidas, Dios. Y ayúdanos, Dios, a estar atentos a tu palabra, Dios. Que profundice, Dios, y penetre lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos atesorarla, Dios. Y aquel que no te conoce, Dios, pueda escuchar tu palabra en este día. Y que tu palabra haga el cambio, Dios. Penetre, Dios Santo, Dios, en lo más profundo de su corazón, Dios. Y que llegue, Señor. Y que hoy sea el día de salvación para ellos, Dios. Gracias, Señor, te damos, Dios. Y te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le vamos a pedir a los niños que se queden sentaditos junto con sus padres, porque hoy no tienen servicio. Van a escuchar el mensaje junto con los padres. Así que hoy los oídos prestos, ¿verdad? Y los papás pendientes a los niños para que escuchen también el mensaje que el Señor tiene para cada familia en el día de hoy. Que Dios me los continúe bendiciendo y el pastor con nosotros. Gloria al Señor. Maravillosa alabanza. Qué mensaje más lindo que se recibe a través de la alabanza cuando alabamos con entendimiento. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar una vez más. Amado Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos en esta bella mañana donde, Señor, conmemoramos un acontecimiento tan increíble, tan inmenso, tan lleno de amor. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo a morir por nosotros, siendo todo lo que somos nosotros. Te pedimos en esta mañana que seas tú dirigiendo mi palabra, Señor, que solamente salga de mi boca aquello que es de acuerdo a tu voluntad, y que de acuerdo a tu voluntad tu palabra entre en el corazón de cada uno de nosotros, y que tú designes lo que ella haga en la vida de cada uno de nosotros. Solo tú tienes el poder, solo tú tienes vida, solo tú eres Dios. Te rogamos estas cosas, Santísimo Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos y vamos directamente a su palabra, a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. 1 Corintios 1, 22. Podemos buscarlo y decir amén cuando lo tengamos. Que dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezadero, y para los gentiles locura, y más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos que entender lo que está diciendo Pablo aquí, que lo que Pablo predicaba era la muerte de Jesús, la muerte de Jesús, porque en la muerte de Jesús ocurrieron tantas cosas que son imprescindibles que hayan ocurrido para nosotros poder vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sin las cosas que ocurrieron en esa muerte, ninguno de nosotros podemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice aquí Pablo que eso es para los llamados, no es para todo el mundo, es para los llamados, así sea judío o griego, de cualquier nacionalidad, porque Dios no hace acepción de personas. El título de la palabra de hoy es el poder de su muerte, el poder de su muerte. Normalmente nosotros entendemos la muerte como algo que es un fracaso
Cuando alguien muere, decimos que ya todo está perdido, que ya no hay esperanza. Sin embargo, la muerte de Jesucristo fue totalmente todo lo contrario, porque Él murió y resucitó, es que tú y yo podemos vivir. Él pudo resucitar porque pudo morir, aún siendo Dios, porque fue 100% Dios, 100% hombre. Vamos directamente a su palabra pronto. Sin embargo, a diario debemos reconocer la verdad y el propósito de la crucifixión de Jesucristo. Un sacrificio para el único ser que ha caminado en esta tierra, que era totalmente inocente y totalmente incapaz de pecar, porque Él fue perfecto. Hoy nos enfocaremos en estos propósitos en esencia, porque son propósitos indispensables para la vida de todo cristiano. Ahora bien, la ignorancia genera miseria y muerte. Cuando yo hablo de la ignorancia y uso la palabra ignorancia, me refiero a la falta de conocimiento o el desconocimiento, que es lo que genera miseria y muerte. ¿Por qué hay tanta miseria y muerte en el mundo? Mayormente por ignorancia. ¿Por qué cometemos tantos errores en nuestra vida? Por ignorancia a la ley de Dios, por ignorancia a lo que Dios quiere de ti y de mí. Y para eso Él nos dejó su palabra. Él nos dejó su palabra. El conocimiento genera poder y vida. En relación al desconocimiento y la ignorancia, el conocimiento genera poder y vida. ¿Vida a quién? Vida para aquel que aplique el conocimiento para lo bueno, para lo bueno. Reconocer el poder generado por la muerte de Jesús cambiará tu vida. Cambiará tu vida, Él cambiará tu vida para siempre. Si logras aplicar estos principios en tu vida para siempre, tu vida cambiará definitivamente. La muerte de Jesús generó el poder necesario para saciar la ira de Dios. Pero, pastor, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bendición, sí. Pero Dios también es recto y santo, 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 por lo cual lo hace intolerante del pecado, intolerante de tu pecado, intolerante de mi pecado, intolerante de todo pecado de la humanidad. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios está constantemente enojado con aquellos que perpetúan el pecado, con aquellos que practican el pecado en esencia. Vayamos al Salmo 7, versículo 10. Salmo 7, versículo 10. Este es un concepto que muchas veces no queremos entender, pero por eso está plasmado en su palabra, porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y de los siglos de los siglos. Salmo 7, 10, que dice así: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo juez y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Aquel que no le importa la ley de Dios, aquel que vive su vida a espalda de la ley de Dios, aquel que perpetúa el pecado, no importa lo que Dios diga, porque lo que ellos quieren hacer y su conocimiento es más importante que la voluntad de Dios en su vida. Entonces tú tienes que entender que si ese eres tú y tu vida se caracteriza por perpetuar el pecado, por practicar el pecado, no importa el título que tú tengas, Dios está enojado contigo todos los días. Y eso es algo duro, porque Dios es Dios soberano, todopoderoso. ¿Y qué puede hacer Dios si eres tú que te llamas cristiano y quizás naciste de nuevo y sigues practicando el pecado? Él te hace la vida a cuadritos. Él te hace la vida a cuadritos. Porque Él no puede dejar que un hijo o hija de Él siga ensuciando su nombre, siga ensuciando la iglesia y siga ensuciando lo que es cristiano. Después de todo, cuando nacemos de nuevo, recibimos de Él el poder para cambiar. ¿Sí o no? Recibimos la Trinidad en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en el cristiano y te da el poder de Dios para cambiar. No te quiere decir necesariamente que tú quieras cambiar,
porque la carne no quiere cambiar. La carne quiere seguir haciendo lo mismo, igual que el mundo que va directamente al infierno. Pero Dios no va a permitir eso en ti, no lo va a permitir, porque Él es Dios. Porque Él no es como nuestros padres carnales, que muchas veces hacemos del mal y lo justificamos, inventamos excusas. Nunca me olvidaré un cumpleaños de mis nietos, donde fuimos y eran todos niños pequeños y todos entraban echando una perreta. Todos entraban. ¿Qué decía cada padre? Está cansado, no durmió bien. Wow, qué tremendo. Ninguno de ellos durmió bien y todos estaban cansados. No, que muchas veces justificamos el pecado en nuestros hijos porque tenemos un amor torcido. Y nuestro amor permite el pecado en ellos, y aquel en quien no se le corrige el pecado va a seguir pecando. Va a seguir pecando, y Dios no es así. Dios no es así. Con la muerte de Jesús, la ira de Dios fue aplacada hacia todo aquel que cree en la obra de su Hijo Jesús. ¿En todos? No, no en todos. En todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y todo aquel que cree, a través de lo que cree y la presencia de Dios, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Y si su vida no cambia, ¿qué pasa? Bueno, algo está mal. Algo está mal. Porque esa persona que no cambia sigue pisoteando la sangre del Señor con su pecado repetitivo. Se está burlando de aquel que murió en la cruz. Entonces algo está radicalmente mal, radicalmente mal. Su muerte generó poder. ¿Poder para qué? Para reconciliar. ¿Reconciliar qué? El pecador con Dios. ¿Por qué? Porque como dije, el Señor no puede ver el pecado. Cuando tú haces la decisión de practicar el pecado, Él te da la espalda, porque no puede ver lo que tú estás haciendo, porque Él es santo, santo, santo. Un concepto que tú y yo no entendemos. No lo entendemos de ninguna manera. Y para eso Él puso el Espíritu Santo en nosotros, para que podamos renovar nuestro entendimiento a través de su voluntad y obedecerlo, y obedecerlo. Ahora, la muerte de Jesús causa que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque antes de la muerte de Jesús, tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Qué es un enemigo? Aquel que mira hacia Dios como ese padre malo, ese padre que no le permite hacer lo que Él quiere hacer, ese padre que está constantemente ahí listo para pegarle, para corregirlo. Y ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios es un Dios amoroso, paciente, que nos da la oportunidad de cambiar de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo. Pero cada vez que nos negamos a cambiar hay consecuencias de nuestro pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias. Y no nos damos cuenta que la gran mayoría de nuestros pecados, Dios no ha permitido que lleven consecuencias, porque Él ha quitado las consecuencias por amor. Cuando el niño tuyo que quiere insistir en poner el tenedor en el conector eléctrico, tú lo dejas hasta que va a poner el tenedor. No permites que sufra la consecuencia. Dios hace eso la gran mayoría de las veces con nuestros errores, porque Él nos ama. Ahora, si insistimos, Él tiene que dejar que ese pecado llegue a consecuencias para que aprendamos la lección. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Hubo gran poder en la muerte de Jesús, que dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esas clases que tenemos nosotros enseñando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es un instrumento de reconciliación. Es un instrumento a través del cual podemos brindar el perdón de Dios a todo aquel pecador que esté dispuesto a recibirlo, a reconocerlo como Señor y a arrepentirse. Para cualquiera que quiera recibirlo, para cualquiera que cree, porque el Evangelio es para los que creen. Si tú no crees, el Evangelio no tiene efecto ninguno en tu vida.
Y tenemos poder también, ¿para qué? Para separarnos del mundo. Para separarnos del mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, al no ser del mundo, significa que hay algo en nosotros que nos hace diferentes que el mundo. En esencia, la palabra dice que somos nación santa. ¿Qué quiere decir nación santa? Nación separada. ¿Separada de qué? Del resto del mundo que no cree en Cristo y que vive la vida a su manera y vive en desobediencia a Dios y a las autoridades que Dios pone en su vida. Ese es el mundo. El mundo no le importa lo que cree Cristo, lo que cree la palabra, lo que dice. No le importa. Pero al cristiano sí. Y por eso es que por importarle, el cristiano tiene el poder de pronto para separarse del mundo, para ser diferente que el mundo. Una segura manera de poder dejar algo, hermanos, es cuando perdemos el interés en esa cosa. Cuando perdemos el interés. ¿Qué ocurre muchas veces con personas que tienen pasatiempos? Los hombres somos típicos para eso. Cogemos un pasatiempo y de pronto empezamos a meter dinero en ese pasatiempo y de pronto lo dejamos. ¿Y qué ocurrió? Perdimos interés. Perdimos interés en eso. Ya no queremos ir ahí porque ya no nos importa. Y lo que hace la muerte de Jesús en ti y en mí es que nos quita el interés del mundo y de las cosas del mundo. Vayamos a Gálatas 6:14. Nueva traducción viviente, Gálatas 6:14, que dice así: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que ya las cosas del mundo no lo atrae a él. Ser como el mundo, imitar al mundo, las corrientes del mundo, las modas del mundo ya no son importantes para él. Y otra cosa dice, ya el mundo me crucificó a mí también. O sea, hace que tú, si eres cristiano, entiende, el mundo no te quiere, el mundo te ha crucificado, el mundo no crees que tú tienes valor. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, si realmente estás en Cristo. Entonces, el poder del Evangelio, el poder de la muerte de Jesús nos permite vivir en un mundo sin ensuciarnos. Vivir en un mundo sin practicar las cosas que el mundo practica. Amar las cosas que ama Dios y que aborrecer las cosas que Dios aborrece. Porque ya no somos del mundo. Hemos sido pasados de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz maravillosa que nos cambia para siempre. Recibimos poder que exalta a Jesús a lo sumo en tu vida, en tu vida. ¿Por qué? Porque antes de venir a los pies de Jesús, todos teníamos algo que era número uno en nuestra vida. Muchas veces cuando éramos jóvenes, muchas veces ese número uno era un deporte, o si teníamos nuestro primer carro, era nuestro carro. Lo lavábamos todos los fines de semana, comprábamos cosas para el carro. A veces la cosa número uno en un adulto es su trabajo, su negocio. Y esto es una cosa incorrecta totalmente, porque si tú no tienes a Dios como número uno en tu vida, estás fallando grandemente, porque Dios no tolera eso, porque la posición número uno en tu vida debe ir a la persona que te ha dado todo lo que tienes, y ese es Dios. Eso es un concepto que aún cristianos no lo entienden. No, pero que mi negocio me lo gané yo por el sudor y por las conexiones y por el trabajo. ¿Y quién te dio la salud para trabajar? ¿Quién te abrió las puertas? ¿Quién? La respuesta siempre va a ser Dios, porque todo fue hecho por Él y para Él. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Vayamos a ver lo que Pablo nos dice aquí de pronto, porque es importante. Todos esos mensajes los encontramos regados a través de su palabra, por eso es indispensable que cada persona que se llama cristiano se meta en esta palabra. Convierte esa palabra a su modo de vida y vas a ver que Dios va a bendecirte grandemente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué está diciendo aquí? Que todos nosotros debemos de hincar nuestra rodilla al Señor, que el Señor Jesucristo debe ser el número uno en tu vida. Si Jesucristo no es el número uno en tu vida, Él no es tu Señor. Aquello que es número uno en tu vida, ese es tu Señor. Y a veces es el dinero. Sobre todo en un país como este que vivimos, que es un país totalmente materialista, nos convertimos en esclavos del dinero, esclavos de la riqueza. Y nos aferramos tanto a ella que no nos damos cuenta que ahora que estás en el reino de Dios, la bendición viene en dar, no en recibir. Y venimos a la iglesia y somos engañados y no queremos dar. A veces venimos con una mano así, para ver qué la iglesia puede darme a mí. Y el reino de Dios no es así. La iglesia no está hecha para dar salvación, para rescatar las almas que van para el infierno. Y cuando tú le des tu alma a Cristo, le vas a dar todo lo que Cristo te pida. Recibimos poder a través de su muerte para romper el dominio de la carne. ¿Cuáles son las tres principales cosas que nos hacen pecar? Primero que nada, el enemigo. Número 2, el mundo. Queremos ser como el mundo. Queremos seguir siendo como el mundo. Queremos las cosas del mundo. Queremos ser apreciados por el mundo. Queremos brillar como el mundo brilla. Y nos tenemos que dar cuenta que en el reino de Dios Jesucristo es el único que brilla. A mí me asombra de tal manera que hay cantantes y compositores cristianos que componen música que muy fácilmente esa música tú puedes dedicársela a tu novia o a tu novio. Y la razón que hacen eso es porque quieren triunfar en el mundo. No le están cantando a Dios, están cantando para ser apreciados por el mundo. Y Dios no lo recibe, porque Él no le da su espacio número uno a nadie. Gálatas 5:19, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta última frase causa mucha confusión, porque yo he oído pastores predicar que esta frase significa otra cosa, que perderán la salvación. Pablo se refería al evangelio como una herencia, porque al igual que una herencia lo recibimos cuando morimos. Tú no vas a saber que tú eres salvo hasta el momento que tú mueras. Tú puedes tener fe y certeza de tu salvación, pero tú vas a saber por seguro que eres salvo el día que mueres. Entonces, la herencia que Pablo se refiere aquí es la salvación. Y todas las personas que practican estas cosas son movidos por la carne. Son movidos por la carne. Ahora, ¿practicábamos esas cosas nosotros cuando estábamos en el mundo? Quizás no todas, pero yo diría que sí. Una u otra o múltiples de ellas hemos estado ahí. Y si dices que no, es probablemente porque mientes y haces a Dios mentiroso. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo eso lo que hablábamos eran las pasiones de la carne, los deseos de la carne. Hacer mi voluntad, vivir la vida a mi manera, no obedecer la autoridad, sea donde sea. Son deseos de la carne, no son deseos de Dios, ni del Espíritu de Dios. Dios pone su Espíritu en ti y en mí para que no hagamos lo que queremos hacer. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Volver a hacer esas cosas. Formar gritería, formar shows cuando
se nos da nuestra voluntad, como hacíamos cuando éramos niños, manipular al mundo para que hagan lo que yo quiero, hablar mal del vecino, hablar mal del pastor, hablar mal de las personas que no estamos de acuerdo con ellos, levantar a las personas para que vayan en contra de los demás. La carne, absolutamente la carne. Pero dice la palabra que eso fue crucificado y recibimos el poder para hacer morir al viejo hombre. Poder para hacer morir al viejo hombre. ¿Por qué? Muy simple. En Cristo hay poder para hacer morir a ese ser que disfrutaba y practicaba las obras de la carne. Eso éramos nosotros. Hay poder en Cristo para eso, en su muerte, a través de su muerte. Tenemos poder, absolutamente. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiéramos tenido el poder. Hubiéramos seguido siendo como el resto del mundo, siendo movidos por nuestras emociones y por hacer lo que queremos hacer, porque a veces tenemos un carácter fuerte y en vez de encaminarlos a ser mansos, humildes y amorosos, lo hacemos hacer que los demás hagan nuestra voluntad. Y no vamos a lograrlo con Cristo, porque Cristo reina y Él es todopoderoso. Vayamos a ver lo que Romanos capítulo 6 nos dice. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, traducción lenguaje actual, dice así: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Yo no me puedo parar aquí a decirte que ninguna persona peca en esta iglesia o que yo no peco. Esa sería una mentira, porque la palabra dice que todos pecamos. Ahora, si tú no puedes decir que tú controlas el pecado en tu vida, tú tienes un serio problema. Si el pecado todavía controla tu vida, si hay algo en ti que no sea Dios, que controla tu vida, eso no es lo que se supone que sea, porque dice la palabra que el pecado debió haber muerto para ti, que el control del pecado debe haber cesado con la muerte de Jesucristo, para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios siempre, no solamente aquí en la iglesia, donde somos santos, donde somos perfectos, donde quiera que vayas, con quiera que te reúnas, sobre todo cuando te reúnes con el mundo, y es ahí donde das tu testimonio que toca corazones y cambia vidas. En Cristo tengo poder para ignorar mi voluntad. Tengo poder para ignorar mi voluntad y prestarle atención a la voluntad de Cristo y lo que quiere Cristo en mí y para mí. Vamos a su palabra. Los deseos egocéntricos de la voluntad humana casi siempre van contrario a la voluntad de Dios, pues somos incapaces de discernir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Yo estoy seguro que José no tenía la más mínima idea de que lo que le estaba pasando, todo lo horrible que le estaba pasando, iba a catapultarlo a la posición número 2 en Egipto. Yo estoy seguro que cada vez que José lo ordenaban sus nuevos dueños, algo en él decía, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero obedecer al hombre, yo quiero obedecer solo a Dios. Pero Dios estaba usando al hombre para redirigir la vida de José a un punto más grande. Y nosotros no entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que Dios pone en nosotros el espíritu de mansedumbre y de obediencia, para ser guiados por personas que a veces no pensamos que pueden guiarnos. Es la realidad. Ahora tenemos el poder para decirle no a nuestra voluntad. Pedro lo hizo. Pedro no quería pescar más. Él estaba cansado. Se había pasado la noche entera pescando. Ya quería llegar a su casa. No habían cogido nada. Y Jesús le dijo, tira tus redes para allá. Y Pedro le dijo, Señor, en otras palabras, Señor, déjame la pesca a mí. Yo soy pescador, tú eres un rabí. Hemos hecho esto toda la noche y no hemos cogido nada. Pero en tu palabra yo lo voy a hacer. ¿Y cuál fue
fruto ya lo sabemos. Dios tiene un plan para tu vida. Déjate manejar. Ponte como ese barro blando para que Dios te moldee. Dios no va a bajar del cielo para moldearte. Él va a usar personas. Él va a usar personas. Y si tú no te dejas moldear por las personas que Dios pone en tu vida, jamás vas a ser moldeado, porque Dios no va a bajar del cielo por ti, nunca lo va a hacer. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un concepto bien difícil de entender. Sinceramente me costó años y años de entenderlo. Si tú no entiendes que el día que tú le dijiste, sí Señor, entra a mi vida, sé Señor de mi vida, tú en esencia vendiste la autoridad sobre tu vida y se la diste a Cristo, y el pago fue la sangre de Cristo. Con eso tienes salvación. Pero déjame decirte, es la única manera que vas a recibir salvación, es entregando tu alma por el pago de la sangre que ya Él vertió en la cruz del Calvario. Tenemos poder para vivir en obediencia. Vivir en obediencia. No vivir en obediencia en las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Porque a veces llamamos a nuestros hijos para que coman y no quieren comer, porque hay niños que son inapetentes. Es un hecho. Hay niños que te comen todo, pero hay niños que no quieren comer. Pero cuando lo llamas para el postre, son muy obedientes. Sí, y a veces somos así con Dios. Cuando nos llaman para hacer ciertas cosas que queremos hacer, ahí estamos. Pero para las cosas que Dios nos llama a hacer que no queremos hacer, refunfuñamos, desobedecemos, llegamos tarde o simplemente nos negamos a hacerlo. Nos negamos a hacerlo. Ahora, Cristo caminó en esta tierra con un propósito, para enseñarnos el camino y enseñarnos cómo debemos ser. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8, que dice así: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. No hay más grande obediencia que aquel que fue dispuesto a morir por ti y por mí, por obediencia. Su nombre fue exaltado por su obediencia. Su nombre no pudo haber sido exaltado si Cristo no hubiese sido obediente. Dios fue capaz de ser obediente hasta la muerte. Entonces, cuando Él pide de ti y de mí obediencia, Él no está pidiendo algo que ya no hemos dado, que Él no haya dado. Es algo que es posible. Para el mundo es imposible. Para el mundo es imposible ser obediente a Dios. Para aquel que tiene el Espíritu Santo adentro de verdad, es totalmente posible. ¿Requiere sacrificio? Claro que te requiere sacrificio. Si vas a servirle a Dios, prepárate, porque vas a tener que sacrificar aspectos de tu vida, tiempo de tu vida, sacrificio de tu vida, finanzas de tu vida. Vas a tener que hacerlo. Lo dijo el Señor: aquel que me quiere seguir, carga mi cruz. Que cargue su cruz. Oh, pero pastor, ya él pagó el precio. Y Él pagó el precio. Para ser salvo, tú no tienes que hacer nada. Pero Cristo no estaba hablando de salvación. Estaba hablando de seguirlo, de crecer en Cristo, de dar como Él dio. Son dos cosas distintas. Por no obedecer a Cristo una vez que eres salvo, no vas a ir al infierno por desobedecerlo. Lo que simplemente no vas a tener a un Dios que va a estar de acuerdo con lo que estás haciendo, porque Él siempre está en desacuerdo con el pecado, sea quien lo haga, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Debemos reconocer que todas estas características son lo que hace la nueva criatura en Cristo, que sea diferente que aquellos que no lo son. Todas estas características. El mundo no es así. No es así porque no puede ser así. Y si trata de ser así, lo es por un poco tiempo nada más.
no permanentemente. El poder ese lo tenemos cuando tenemos a Cristo morando en nosotros a través del Espíritu Santo. No debemos celebrar el dolor ni la tortura de Jesús en la cruz. Lo que estamos haciendo no es una celebración, estamos conmemorando, estamos reconociendo, estamos apreciando todo lo que Cristo hizo. Sin embargo, con gran acción de gracias debemos regocijarnos y aferrarnos a todo lo que el Padre logró con la muerte del Hijo en la cruz. Todos nosotros debemos aferrarnos a eso, todos los días reconocerlo y entender que el conocimiento es poder, la sabiduría es poder, poder para vivir de acuerdo a la nueva criatura que se supone que seamos hoy. Alabado sea su nombre. Vamos a orar, por favor. Vamos a ponernos de pie y orar. Padre, bendito Dios, te damos gracias en esta tarde del fondo de nuestro corazón por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir en una cruz de una manera tan horrible en manos de hombres tan terribles. Señor Jesús, tú no querías hacer esto, lo declaraste. Sin embargo, con un corazón obediente y sujeto al Padre, tú lo hiciste. Y en esencia, diste a toda la humanidad la victoria sobre el pecado. Toda humanidad que esté dispuesta a reconocerte a ti como Señor y Salvador, a rendirse a ti para siempre y hacerte a ti Señor de su vida. Gracias, Dios. Gracias por resucitar. Siempre lo ibas a hacer porque eres Dios y no tienes principio y no tienes fin. Y es por eso que confiamos en ti. Es por eso que nuestra vida está en tus manos. Es por eso que nuestra vida ha cambiado y nunca podemos volver a ser lo que éramos antes, porque tu poder mora en nosotros y todo es por ti, no por nosotros, sino por ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gloria. Amén y amén. Hermano, hace más de 2000 años